Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gracias a mis hermanos y hermanas por permitirnos llegar nuevamente hasta sus hogares. Oh, bendito Dios. Le damos gracias a Dios por otra oportunidad que el Señor nos concede. Gracias a Él, que es Él el que nos da la fuerza y la voluntad para hacer todas las cosas. Aleluya. Voy a leer una pequeña porción de las Escrituras para así dar comienzo a este servicio. Voy a leer en el capítulo 12 de Segunda de Corintios. Capítulo 12 dice así: Cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no pudo decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas, por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Empero lo dejo porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. Me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se me quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual, me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Vamos a leer hasta allí esta palabra. Vamos a dar gracias. Padre celestial, oh Dios, te glorificamos nuevamente a ti, oh Dios de gloria, Señor. Al leer esta pequeña porción de las Escrituras, Señor Jesús, y darnos cuenta, Señor Jesucristo, oh Dios, que tú, Dios de gloria, te engrandeces, Señor, por medio de nuestras flaquezas y debilidades, Señor Jesús. Padre celestial, oh Dios, muchas veces las pruebas, las luchas y las cosas pueden venir a nuestras vidas, Señor, oh Padre celestial, pero venir tu Espíritu Santo, Señor Jesús, y fortificarnos, Señor Jesús, oh Dios, y darnos esa fuerza para seguir adelante, Señor, oh Padre eterno, Señor, eso es suficiente, Señor. Padre celestial, oh Dios, por eso te ruego, Señor, que si en este tiempo, Señor Jesús, hubiera algún hermano que está pasando por alguna lucha, prueba o dificultad, Señor Jesús, tú le des esa confianza, Señor Jesús, así como se la diste a Pablo, Señor Jesús, que él puede explicar de estas maneras, Señor. Me gloriaré en mis flaquezas, para que en mi flaqueza pueda glorificarte a ti, Señor Jesús. Padre eterno, Señor, nuestra petición es que tú seas glorificado en todas las cosas, Señor. Padre celestial, porque tú mereces todo, Señor. Así te lo pedimos, Señor Jesucristo, Dios, dándote gracias, Señor Jesús. Gracias a ti, oh Dios, porque tú eres grande y maravilloso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Así que al leer esta pequeña porción, hay un cántico que dice así:
Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Amén. Así que cuando podamos estar en esta angustia, problema, hay este cántico en el cual fortificará su alma y lo ayudará a seguir adelante, sabiendo que Dios no nos ha dejado. Gloria a Dios. Dice así. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. La primera estrofa. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un día
Aleluya. Eso es lo precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque a veces cuando estamos ahogados en angustia o en problemas, o muchas veces pasa por nuestro pensamiento que estamos solos, que estamos transitando por ese lugar solo, no sabiendo que Él está allí. Él es el que nos mantiene de pie. En su gracia nos mantiene. Por eso su gracia siempre será mayor. Aleluya. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga y que sigamos siempre adelante y tenga fuerza, mis hermanos. Y nunca piense que el Señor lo ha dejado. El Señor no nos ha dejado. Él está siempre con usted. Así que sigamos adelante. Dios me les bendiga, mis hermanos. El Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor una vez más porque está frente a esta cámara para llevar la palabra del Señor, esa palabra viva, eterna, que Dios ha traído en esta edad para que usted y yo, ¿verdad?, veamos la claridad de la luz de la palabra. Y el Señor en su gracia pues nos ha mostrado esa luz para que nosotros vivamos en luz como Él está en luz. Entonces esa luz de la palabra, ¿verdad?, viene a nuestras vidas y nos alumbra el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces esa palabra nos alumbra el camino, ¿verdad? Y usted ve por donde vas caminando y está caminando de día, no de noche, porque el camino de noche tropieza. Pero como no estamos hablando de esa luz, estamos hablando desde el mismo Señor Jesucristo, llevándonos a sus verdades para que nosotros no andemos en tinieblas, ¿verdad? Como el mundo está en tinieblas, Él es la luz y nos trae, ¿verdad?, esa verdadera revelación de lo que es la luz espiritual, ¿verdad?, para que usted no viva en tinieblas, más vive entonces en la luz. Dios les bendiga, mi hermano, mi hermana y amigos. Vamos a leer entonces, para dar comienzo, en el capítulo 14 del libro de San Juan. El capítulo 14 del libro de Juan, para que demos inicio, y el tema es: ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Un tema poco tocado porque verdaderamente ahí usted se ve en ese espejo de la palabra y usted ve dónde está parado, quién es usted, si usted está preordenado por Dios para recibir de ese Espíritu en este tiempo tan lleno de adversidades y de dogmas y de creencias falsas. Pues el Espíritu Santo lo va a llevar a usted, ¿verdad?, a conocer esa fuerza espiritual que Dios nos ha dado para continuar su ministerio, para continuar esa palabra que Él trajo un día, y nosotros sabemos que Él se manifestó en Pentecostés, y ese pues es el ministerio que el Señor le ha dado a su iglesia para que lo continúe. Entonces leemos el capítulo 14 de San Juan, comenzando por el verso 14 hasta el verso 26, y lo leemos así en el nombre del Señor Jesucristo. El verso 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él,
y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor añada su bendición sobre su palabra y oremos para que entonces el Señor abra su palabra, porque Él fue el que la inspiró, y quiere el Señor, ¿verdad?, revelarnos eso que está allí en estas palabras, porque vemos que es bastante necesario conocerla. Es por revelación, porque ahí es donde Dios vivifica su palabra en la simiente preordenada por Dios para vivir esta palabra, porque sin el Espíritu Santo es imposible que usted pueda vivir esta palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída, Señor, cuando vemos estas verdades escriturales que tienen que tener el cumplimiento, porque tú dijiste, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace aquello para cual tú le envías, Señor, y en esta hora quiera tu misericordia enviarla, Señor, para vida a aquellos que están escuchando, y tú puedas ir a esos corazones y abrir, Señor, esta palabra para que ellos vean y entiendan que sin tu Espíritu Santo no somos nada, Señor, porque eso es lo que nos hace obedecer tu palabra, porque es una ley, una fuerza superior a la otra ley que viene por el pecado. Gracias te damos por eso, Señor, porque tú vives y permaneces para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dejamos esto en tus manos para que tú, Señor, te glorifiques y sea tu nombre bendecido. Gracias. Bueno, es bastante importante conocer, ¿verdad?, para que fue dado el Espíritu Santo, porque este tema es bastante, ¿verdad?, controversial, que la gente, no le gusta tocar esto porque usted se mira en el espejo de la palabra y si está, ¿verdad?, haciendo lo incorrecto, pues el Señor le dice que es lo incorrecto, y si está haciendo lo correcto, pues Dios lo alaba. Pero nosotros sabemos que hay algo bastante tremendo en esto, porque Pablo dijo, hay una ley en mis miembros que lo que no quiero hacer, eso hago. Y Pablo dijo unas palabras bastante significativas. Cuando nosotros tenemos una ley en nuestros miembros, porque venimos por el pecado, venimos por el sexo, en pecado me concibió mi madre, dice la palabra, nosotros entendemos entonces que para poder superar, ¿verdad?, esa ley que vino por el pecado, tiene que venir algo sobrenatural, algo de parte de Dios, algo nuevo que tiene que venir para poder contrarrestar esa ley que está en nuestros miembros y que solamente el Espíritu Santo puede llegar a sujetar, ¿verdad?, las concupiscencias de esta carne, los pensamientos malos y todo lo que sea contrario a la palabra de Dios. Para eso entonces Dios nos ha dado el Espíritu Santo. De todas formas, vamos a leer, ¿verdad?, como estamos leyendo aquí, y le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra, porque ella nos aclara definitivamente, ¿verdad?, muchas interrogantes que nosotros teníamos o tenemos, y el Señor, pues, en su gracia nos da, ¿verdad?, esas respuestas a través de la palabra revelada que Él ha traído para esta hora, para que nosotros entonces entendamos y veamos que
la palabra de Dios es la que nos puede, ¿verdad?, abrir los ojos, los sentidos espirituales, que podamos ver por revelación lo que Dios nos quiera decir. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al enviar el Espíritu Santo? Entonces, note que en Juan, comenzando con el capítulo 14 en la lectura que hemos tenido, la cual nos ha servido de base. El propósito de Dios al enviar el Espíritu Santo, hallado aquí, fue uno solo, el que Él mismo pudiera llegar a morar en su iglesia y continuar sus planes a través de ella. Dios estaba en Cristo continuando sus planes a través de Él, pero ahora después de Cristo está en su iglesia continuando su obra a través de ella. Yo creo que está claro. Ahora sabemos lo que es el Espíritu Santo. Él es Dios. Eso lo hallamos anoche, ¿verdad? O lo hemos leído. Pensamos en Dios como el Padre, tal como lo mencionó Jesús aquí, su Padre Dios, el Hijo, como lo fue Jesús. Dios es el Espíritu Santo, como lo llamamos hoy, pero esto no significa que hay tres personas o tres dioses distintos. Eso significa que hay un Dios en tres oficios, digámoslo de esta manera. Todo lo que Dios fue, lo derramó en Cristo, por cuanto Él se vació a sí mismo en Cristo, y Cristo fue la plenitud de la divinidad, ¿verdad? Estando en un cuerpo, o sea, corporalmente. Todo lo que Jehová fue, lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue, lo derramó en su iglesia. Y esto está comprobado en el día de Pentecostés. Dios, ¿verdad?, así lo hizo entender y lo hizo ver a aquellos discípulos, porque ellos hicieron las obras que el Señor hizo. Ahora eso no se queda ahí, eso continúa en su iglesia. Él dijo que había de haber una restauración de lo que, ¿verdad?, el hombre había, ¿verdad?, deformado a través de sus tradiciones, sus dogmas. Usted sabe, la vi falsa, pero Él prometió una restauración, mi hermano y mi hermana y amigo, y estamos en plena restauración en esta hora, porque somos testigos, ¿verdad?, del que el Señor está obrando, ¿verdad?, a través de su iglesia. Como Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y usted busca en las Escrituras cuáles fueron las obras que hizo Jesús, y vemos cuáles obras Él acá está haciendo hoy, y somos testigos, ¿verdad?, de que su palabra se está cumpliendo, porque llegó la hora de vivificar su palabra, y Él vivifica es aquello que, ¿verdad?, Él redimió una vez en la cruz del Calvario, y Él se cayó. Eso se había caído, el hombre se había caído, pero Él prometió una restauración, y ahora mismo está sucediendo eso aquí en la tierra. Y eso es tan humilde y es tan sencillo que solamente que el Señor le muestra a usted, ¿verdad?, estos acontecimientos en plena, ¿verdad?, en plena labor del Espíritu Santo que está haciendo hoy, y eso está en silencio, eso está callado, eso está sucediendo en esta hora. Entonces, no puedo en un individuo, sino en el cuerpo entero, en donde nos juntamos en unanimidad. Entonces, cuando estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando con diferentes miembros, donde el Señor se está manifestando, ¿verdad?, en sus múltiples manifestaciones en ese cuerpo que, ¿verdad?, lo componen muchos miembros. Entonces, cuando estamos hablando en unanimidad, estamos hablando de muchos miembros, pero bautizados con un mismo espíritu, o sea, estamos unánimes juntos. Allí tenemos poder, todo lo que Dios fue, estuvo en Cristo, y todo lo que Cristo fue, está en ustedes, por cuanto Dios se hizo carne y moró entre vosotros, ¿verdad? Entonces, en 1 Timoteo, el capítulo 3, verso 16, dice, sin contradicción alguna, grande es el misterio de la piedad.
Dios ha sido manifestado en carne, nosotros palpamos a Jehová hecho carne. Allí está. Entonces, ¿quién caminó sobre esta tierra y nosotros le vimos con nuestros propios ojos? Usted sabe que en el mismo capítulo 14 de Juan, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dios fue hecho carne y eso no lo hace tres divinas personas ni dos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dice ellos son los mismos ayer, hoy, por los siglos, sino Él singular, una persona, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí está el Padre, fue Dios sobre usted, así ha sido desde Adán. Dios el Padre estuvo sobre Moisés y sobre los hijos de Israel en una columna de fuego. Luego fue Dios con nosotros en Cristo, Él caminó con nosotros, habló con nosotros, ¿verdad? Con nosotros, durmió con nosotros y fue Dios sobre nosotros. Y Dios ahora con nosotros. Y ahora es Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo es eso, hermano, que Dios está en nosotros? Bueno, porque Él es un ser sobrenatural y las obras de Él son sobrenaturales. Y si usted ve esas manifestaciones sobrenaturales hoy aquí en la tierra, Él usando sus vasos, usando su cuerpo, que está aquí en la tierra, que es, ¿quién es su cuerpo aquí en la tierra hoy? Es su iglesia. Aquella iglesia, ¿verdad?, que estaba ahí en el principio con Él, porque nosotros estábamos en Él. El Señor Jesús dijo, salí de Dios y vuelve a Dios. Y yo creo que los hijos de Dios estaban en Él y se están manifestando hoy en la tierra. Entonces, cuando usted dice que estaba en Él, usted es eterno, usted no muere, porque eso es que los hijos de Dios no mueren, sino que duermen. Porque lo que se cae en esta tierra es, ¿verdad?, este cuerpo hecho de la misma tierra y vuelve a los mismos elementos por la cual se hizo. Entonces, cuando estamos hablando de una doble naturaleza, y usted sabe que Pablo lo habla, ¿verdad? Cuando hablamos de aquel hombre que hizo Dios al principio, ese hombre lo hizo Dios a su imagen y semejanza, y Dios es espíritu, y entonces ese hombre también es un espíritu, porque Dios, ¿verdad?, no tiene cuerpo, es un espíritu. Entonces, cuando Dios hizo al primer hombre, lo hizo a su semejanza. Pero ese hombre, ¿verdad?, necesitaba que Dios lo vistiera de carne para entonces ese hombre pudiera labrar la tierra y alimentarse del fruto de lo que él había hecho aquí en la tierra para que él subsistiera, para que él pudiera subsistir si le hacía este cuerpo que era también de aquí de la tierra. Entonces ese hombre espiritual estaba allí, ¿verdad? Y estaba vestido con esta piel. Entonces el hombre estaba desnudo y ya no sabía que estaba desnudo, entonces la vestidura que Dios le dio era esta piel. Igual que los animales, ¿verdad?, tienen su piel y esa es la vestidura de ellos. Pero cuando el hombre pecó, él tuvo que cubrirse porque el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás? Él dijo, tuve miedo, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comiera? Entonces es tremendo eso cuando usted ve, ¿verdad?, cuando muchos dicen que es un albaricoque, que es una fruta, que esto, que es aquello, y entonces se contradijera entonces la Escritura porque él le dijo, de todos los frutos que hay en el huerto pueden comer menos de aquel que está en medio del huerto. Pero vamos a dejarse allí porque el tema, ¿verdad?, es otro. Entonces ahí se da de cuenta usted que no fue entonces cualquier fruto, que es simplemente una simbología de algo más profundo que Dios tiene que revelarle a usted
cuál fue, ¿verdad?, el pecado que ellos cometieron. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra santa, Dios moviéndose, ¿verdad?, a través de cada edad para obrar su divina voluntad, ¿a dónde? En un cuerpo. Entonces, todo lo que Cristo fue viene ahora a la iglesia, y que es Dios obrando en usted en cualquier parte del mundo. Si Él desea llamarlo, ahí está usted. Es Dios obrando en usted para hacer su buena voluntad. Y entonces, ¿cuánto debemos darle gracias a Dios por esto? Dios, el Espíritu Santo, ha sido enviado con el propósito de morar en su iglesia, moviéndose a través de cada edad para obrar su divina voluntad. Entonces, Dios lo tiene a usted, mi hermano y mi hermana, para entonces Él cumplir su voluntad, cumplir su deseo, cumplir lo que Él quiere. Por eso es que Él demanda que nosotros tengamos el Espíritu Santo, ¿verdad?, y que seamos humildes y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, para que entonces usted pueda experimentar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, cuando un hombre, ¿verdad?, hace mofa de usted, no hace mofa de usted, está haciendo mofa de Él, porque Él habita en usted, y entonces, como para ellos, ¿verdad?, las obras que Dios hace son extrañas, son sobrenaturales, pues no se entiende, porque la Biblia dice, el hombre animal, ¿verdad?, habla mal de las cosas que no entiende. Entonces, cuando nosotros vemos esas obras sobrenaturales de Dios, ¿verdad?, sabemos entonces que Dios está allí, porque el único que puede, ¿verdad?, hacer esas obras sobrenaturales, como por ejemplo, decirle lo que usted está pensando, entonces usted sabe que esa es la señal mesiánica, y que Dios está en ese vaso, ¿verdad?, manifestándose para darse a conocer a usted, y para que las promesas de Dios, la palabra tiene cumplimiento cuando Él dijo, ¿verdad?, estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quién lo ha enviado a usted? Jesús dijo, bienaventurados sois cuando dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo, bienaventurados sois. Qué cosa más tremenda, ¿verdad?, que cuando Dios se manifiesta, hay pocos los que creen en esas manifestaciones porque son sobrenaturales, y entendemos pues que no estamos acostumbrados a ver cosas sobrenaturales, pero cuando Dios nos revela su palabra, ¿verdad?, a través de su, ¿verdad?, su Espíritu Santo vivifica esa palabra en usted, usted entiende, entonces usted entiende, ¿verdad?, que ese Dios obrando a través de ese vaso, porque eso fue lo que hizo Él allá en su ministerio. Por eso la Biblia dice, todo espíritu que confiesa que Dios no es venido en carne, ese espíritu no es de Dios. Pero aquel que confiesa que que el espíritu ha venido en carne, que entonces ese es de Dios. Porque el Espíritu de Dios, ¿verdad?, se vació en Jesucristo en una forma corporal, toda la plenitud se vació en un hombre. Pero entonces ahora Dios se ha vaciado en su iglesia para entonces seguir su ministerio, para seguir manifestando sus obras sobrenaturales en esta tierra, y es necesario, ¿verdad?, que usted lo conozca, ¿verdad?, sobrenaturales, para que usted crea verdaderamente que Dios lo que dijo tiene cumplimiento. Entonces todos los que quieran vivir santamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces cuando Dios se dio a conocer en Cristo, le odiaron. Por eso fue que le odiaron, porque sus obras eran muy diferentes a los religiosos en su día, igual como hoy su programa es muy diferente al programa del hombre, y el programa de Dios está escrito aquí en la Escritura, y Él le da cumplimiento a esa palabra, a ese programa que Él tiene, y el que no le guste el programa de Dios, pues Dios no lo toma en cuenta, porque Dios no va a aceptar su programa. Usted puede ser muy estudiado y puede ser un teólogo, psicólogo, y puede tener muchos títulos, pero Dios no acepta su programa. Dios acepta el programa de Él que tiene escrito para esta hora. Entonces es lo que Él ha, ¿verdad?, programado, lo que Él está escrito
en su palabra. Entonces, cuando Dios le dio a conocer, en Cristo le odiaron. Cristo, entonces, ¿quiénes fueron los que más le odiaron? La iglesia. Usted ve en el libro de los Hechos y usted ve en las epístolas de los 4 evangelios que fueron los religiosos los que la iglesia fue la que le dijeron crucifícalo, crucifícalo. Y fue la iglesia la que más le odió. Le odió más que el borracho. Le odió más que todo el resto de la gente. Fue la iglesia la que más le odió. Por consiguiente, cuando usted ve el cosmos, el orden del mundo, el cual no le conoció, significa que es la así llamada la iglesia, no le conoció. Por eso él dijo, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que le creen, a los que creen en su nombre, no en la Santísima Trinidad, porque la Biblia no habla de eso. Entonces, a los que creen en su nombre, y su nombre es Jesucristo. Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, y entonces es Jesucristo. Bueno, son verdades, mi hermano y amigo, que no la podemos confrontar porque son verdades bíblicas, y el que la confronte, pues sencillamente se tendrá que ver con Dios, porque eso es escritural. Estamos hablando de Biblia, estamos hablando de que Dios va a sacar esta escritura para jugar a cada uno, ¿verdad? Dios no va a jugar a nadie por ninguna iglesia, sino por la palabra, por Jesucristo, que es la palabra hecha carne. Entonces, a los que creen en mi nombre, creen en su nombre, ¿verdad? ¿Cómo debemos amarle y adorarle? Es el propósito de Dios, queriendo volvernos al compañerismo que él tenía al principio. Él visitaba todas las tardes a sus hijos allá en el huerto del Edén. Entonces, hoy Dios quiere, hermano y amigo, tener el compañerismo con usted y conmigo. Pero, ¿qué es lo que ha hecho, verdad? El hombre ha hecho lo mismo que Satán hizo al principio, ¿verdad? Cuando hizo pecar al hombre y a la mujer que Dios hizo, él rompió el compañerismo que sus criaturas tenían con él. ¿Querrá hacer él hoy lo mismo? Por supuesto, él siempre hace lo mismo, usa las mismas tácticas, pero hay algo que nosotros tenemos que ver hoy, que Dios lo dijo, yo restauraré. Y él está restaurando al hombre hoy, otra vez al compañerismo que él tenía en el principio, cuando sus hijos no habían pecado. Él prometió una restauración en Joel y lo está haciendo porque yo creo que tienen que haber testigos hoy, como lo hubo en el libro de los Hechos, de lo que el Señor Jesucristo hacía, ¿verdad? O testigos oculares. No fue que me dijeron, no fue que me contaron, no fue que lo leí. Somos testigos oculares de lo que Dios está haciendo con respecto a la unidad de su iglesia, al compañerismo que debemos tener, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y esos hijos están aquí en la tierra, y esos hijos tienen hambre y sed de Dios, porque su naturaleza así se lo exige, y así tiene que ser, porque venimos de los genes de Dios. Entonces, cuando Dios le dio libre albedrío al hombre, lo hizo un agente de libre albedrío, ese hombre, esa mujer que viene de Dios, no le queda otra que buscar al que lo engendró, a buscar a su padre, a buscar de su linaje, a buscar, ¿verdad?, de ese Dios que lo engendró a través del Espíritu Santo. Porque es imposible que usted se llame cristiano sin tener el Espíritu Santo, porque sus obras, las obras del Espíritu Santo son manifiestas. Él es humilde, él es sencillo, él es obediente a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que manifestar a Dios aquí en la tierra, pero sin el Espíritu Santo usted no puede manifestar, porque esa es una naturaleza, es un linaje,
y eso va en su corazón, en su sangre, eso va impregnado en todas las fibras de su ser. Por eso usted ve que en aquel tiempo, ¿verdad? Los romanos, cuando mataban a esos niños, a esas mujeres, a esos ancianos, a esos cristianos allá en la arena, ellos no se retractaron nunca de decir que no querían en Jesucristo, sino que ellos aceptaban la muerte por creer en Jesucristo, porque ellos sabían, ¿verdad?, que le esperaba una corona de vida, y el hecho de que Roma le quitara la vida no quería decir que ellos estaban acabados. Allí era que comenzaba lo bueno, porque si esta casa terrestre se deshiciere, tenemos una eterna hecha en los cielos, no hecha de manos, sino Dios tiene preparado un cuerpo. Cuando este cuerpo se caiga, bien sea que se lo coman los leones, bien sea que lo maten de un tiro, bien sea que muera como sea, este cuerpo volverá a los elementos de la tierra. Pero el otro cuerpo lo está esperando, y ese cuerpo, ¿verdad?, es eterno con Dios, porque si usted salió de Dios, usted vuelve a Dios. ¿Y cómo sé yo, mi hermano, que yo soy de Dios? Su vida, su doctrina, lo que usted cree, le va a decir de dónde viene usted. Porque si usted cree la palabra de tapa a tapa, el 100%, porque el Hijo de Dios vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, no vive de un porcentaje que el hombre pueda darle a través de las Escrituras, porque lamentablemente, ¿verdad?, han transgiversado o han hibridado la palabra de Dios, y Dios no acepta mezcla en su palabra, sino tal cual como Él ha dicho, así es que Él la acepta. Para eso vino el Espíritu Santo, para que usted obedezca la palabra y sujete a este cuerpo que viene de otra ley, ¿verdad?, la sujete a la palabra de Dios, sus miembros, ¿verdad?, porque nosotros somos atraídos por nuestras propias concupiscencias. Pero el Espíritu Santo vino, ese es un poder que Dios da para que ese Espíritu Santo entonces sujete estos miembros y lo dejen de pecar. Antes de que dejemos, ¿verdad?, entonces vamos a, ¿verdad?, vemos entonces que también en el libro de Ruth, en los días de Ruth, en la ley de la redención, Noemí había dejado la tierra por causa de las pruebas y los tiempos difíciles. Ella fue a la tierra de los moabitas, los cuales representaban a los cristianos tibios y nominales, pues los moabitas vinieron de la hija de Lot y eran los así llamados creyentes, y estaban todos mezclados. Luego su esposo murió, y también sus 2 hijos, y yendo de regreso a su casa, solamente regresaba con Ruth, pues la otra nuera, Orfa, dijo que ella regresaría a su tierra, a sus dioses, a su iglesia y a su pueblo. Noemí procuró hacer que Ruth regresara también, mas ella le dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, en donde tú mueras, ahí moriré yo, y en donde tú seas enterrada, ahí seré yo también enterrada, pero no regresaré. Entonces, esta decisión la hace una persona cuando ha captado la visión. A ella no le importa lo que la gente pueda decir, pues tú vas a ir allá y te vas a convertir en algo parecido a un santo rodador. Eso no tiene importancia para Ruth. Había un propósito de parte de Dios que tenía que ser cumplido, y es muy cierto que usted está hambriento por el Espíritu Santo en esta hora. Es algo en usted que está tirando de usted mismo, porque hay un propósito de Dios en su vida, el cual tiene que ser cumplido de la misma manera como fue cumplido en Ruth. Y usted siente ese tironcito, ¿verdad? Usted quisiera, ¿verdad?, despejarse o quitarse pensamientos que vienen en su mente malos. Usted quiere
quisiera dejar cosas malas, costumbres malas que usted tiene, y porque esa no es su naturaleza, pero usted no haya cómo hacer, pues el Espíritu Santo es el único que puede verdaderamente, ¿verdad?, cambiar esa vida que usted lleva de agonía, de tristeza, de quizás de incertidumbre, que no haya que hacer, a pesar de que está en una iglesia. Usted siente algo en su alma que no lo satisface. Y quizás esté comiendo una comida incorrecta, pero Dios en esta hora quiere darte el Espíritu Santo, porque eso es algo que tú tienes en tu alma, una hambre, un deseo de obedecer la palabra de Dios. Pero hay algo que te impide el hacerlo, y es esa ley de muerte que nosotros venimos desde nuestro nacimiento. Pero eso lo hace Dios, esa hambre, ese deseo que tú tienes de andar rectamente con Dios. Ese es el Espíritu Santo que te está diciendo: yo estoy aquí, yo quiero habitar en ti. Yo quiero que tú me creas para yo manifestar mis obras aquí en la tierra, y entonces, manifestándome a mí, yo puedo atraer a la gente, puedo reconciliar al hombre conmigo mismo. Entonces, ese es Dios, mi hermano y amigo. Y quizás, ¿verdad?, usted, si no ha tomado alguna decisión, yo creo que ha llegado la hora de que usted pueda tomar, ¿verdad?, una decisión al lado del Señor, porque el Señor quiere, ¿verdad?, que usted manifieste su poder aquí en la tierra, pero tenemos que llenar los requisitos, y uno de ellos es nacer de nuevo, porque sin ese Espíritu Santo usted no puede vencer. Yo tampoco puedo vencer, porque Él fue el que venció. Entonces, es muy cierto que usted está hambriento por el Espíritu Santo en esta hora. Es algo en usted que está tirando de usted, porque hay un propósito de Dios en su vida, el cual tiene que ser cumplido de la manera como fue cumplido allá también en Ruth. Entonces, esta historia, ¿verdad?, es tan bella y es tan bonita que usted conoce la ley de la redención en el tiempo de Booz. También conoce la historia de cómo Ruth recogió espigas en el campo de Booz y halló favor con él antes de que él pudiera casarse con ella. Tenía que redimir todo lo que Noemí había perdido. Y el único que podía redimir el estado caído de Noemí, según la ley de la redención, era un pariente cercano. Tenían que ser parientes para poder redimir, y él estaba entre los parientes más cercanos de ella. Él tenía que hacer un pacto público o una confesión pública fuera de la puerta de que él había redimido todo lo que Noemí había perdido. Y Booz lo hizo quitándose el zapato delante de los ancianos y diciendo: si hay alguien aquí que tenga algo que pertenezca a Noemí, en este día yo lo he redimido. Y esta es la manera como Dios lo hizo, siguiendo sus propias leyes. Dios no puede darle a usted una ley para que la siga y después hallarse él mismo siguiendo otra ley. No lo hace. Él sigue sus propias leyes. Entonces Dios mismo llegó a ser pariente para poder redimir a la iglesia perdida, al mundo perdido, a la creación perdida. Él mismo, quien es infinito en su espíritu, para poder redimir a la raza humana. Esa raza humana estaba perdida, no podía regresar. Llegó a ser pariente, llegó a ser un hombre, por eso es que dice un pariente redentor. O sea, un pariente semejante, mi hermano y mi hermana, a usted y a mí.
Luego llegó a ser un hijo creado por él mismo en el vientre de María. Luego él hizo un contrato o testimonio y fuera de las puertas de Jerusalén, él fue levantado entre los cielos y la tierra y al morir lo redimió todo. Al sangrar, él santificó a la iglesia para que él mismo poder tener compañerismo, comulgar y morar en ella. ¿A dónde? En su iglesia con diferentes miembros. Qué plan tan sabio y qué plan tan bendito cuando usted reconoce, mi hermano y mi hermana y mi amigo, quién es usted hoy. ¿A quién le cree usted hoy? ¿Le cree a Dios? Pues si usted le cree a Dios, considere estas palabras. Él un día bajó y se vistió de hombre. Por eso Pablo dijo, grande es el misterio. Dios en un hombre, sí. Él puso esa célula de sangre en el vientre de María para poder él entonces ser un redentor semejante a usted y a mí, y se vistió de carne para que usted y yo entendiéramos que si había pagado un precio, Él lo ha redimido a usted, me ha redimido a mí, y tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, que ese fue un hecho no para vanagloriarse un hombre, sino que fue por amor. Él lo hizo por amor a usted y a mí. Entonces, Dios bajaba en la hora del atardecer a ese lugar de compañerismo, el cual se había perdido, ¿verdad?, allá en el huerto del Edén cuando ellos pecaron. Entonces, en el jardín del Edén, y a la hora del atardecer es la hora de la iglesia. Yo veo, mi hermano y amigo y hermana, que estas palabras que Dios dijo un día, yo restauraré, lo está cumpliendo el Señor. Lo está cumpliendo porque la palabra de Dios todas las tardes en este lugar se está exponiendo la escritura y Él está abriendo la escritura en una forma tan espectacular, tan maravillosa, que usted puede entender lo que pasó en el Antiguo Testamento, que eran sombra de lo que está pasando hoy. Todo lo que pasó allá en el Antiguo Testamento fue la figura, tipo de la realidad, y la realidad somos nosotros. Eso es como que si usted pone la mano aquí, y aquí hay la sombra de mi mano, en el púlpito, ¿verdad? Está la sombra, pero yo estoy viendo es la sombra. Pero cuando esta mano se acerca y llega aquí donde está la sombra, entonces la sombra desaparece y llega la realidad, que es la sombra de mi mano. Hoy se está cumpliendo esta profecía. Cuando hablamos de una restauración, estamos hablando de que Dios está restaurando a ese hombre que se cayó un día allá en el huerto del Edén y que lo visitaba toda la tarde. Y no es mera casualidad que todos los días en este lugar, a las 3 de la tarde, he visto la manifestación de Dios en este lugar, Dios dándole cumplimiento a algo que él hacía al principio con sus hijos, que él los visitaba en la hora de la tarde y esos hijos se alegraban con él.
Sencillamente, usted tiene que venir y ver lo que yo le estoy diciendo, como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve. Y usted tuviera la oportunidad de venir y ver en la forma sencilla cómo Dios se está manifestando. ¿Cómo se está manifestando? Con señales, maravillas, prodigios, sanidades, revelaciones a través de su palabra. Porque sencillamente es una promesa. Y llegó el tiempo cuando la estamos experimentando en nuestros propios cuerpos. Y yo soy uno de esos que experimenté una maravilla preciosa del Señor con sanidades, el cambio de mi vida cuando el Señor, ¿verdad?, ha hecho un cambio radical en una naturaleza rebelde, en una naturaleza pecaminosa. Dios, ¿verdad?, ha hecho algo tremendo en hombres y mujeres presentes en este lugar. Entonces, ese es el propósito por el cual fue dado el Espíritu Santo. Es el Padre viniendo de nuevo. Es Dios el Padre morando y cumpliendo en usted sus designios para consumar su plan de redención. Es Dios obrando a través de usted, haciéndole un colaborador suyo, dándole un lugar y una parte para compartir con sus hermanos caídos y perdidos, al darle de su espíritu y de su amor para que ellos también puedan ir en busca del perdido, tal como lo hizo él en el jardín del Edén, cuando dijo: Adán, Adán, ¿en dónde estás tú? Eso es lo que el Espíritu Santo hace con un hombre o una mujer. Cuando Él llega al corazón y toma su asiento allí, despierta en él hambre y sed por las almas perdidas. Esto es lo que sucede con las reuniones hoy. No hay un toque suficiente del Espíritu en ellos. No se va en busca de almas perdidas. Y los que mueren hacen más por tener un nombre, una iglesia, un edificio o una denominación, en vez de tener un plan para ganar almas. Cuán triste es. Pudiéramos quedarnos, ¿verdad?, mucho tiempo en eso, porque verdaderamente podríamos hablar muchísimo sobre eso, pero ¿cómo es posible, verdad, que yo diga que soy un cristiano y ando con la Biblia escondido, ando haciendo cosas incorrectas, en vez de decirle a alguien cómo es que puede salvar su alma? El Señor nos ayude, podamos despertar porque la hora está muy avanzada, ya la hora es muy tarde y el tiempo que nos queda es muy poco. Y ojalá pudiéramos, ¿verdad?, hacer algo por las almas perdidas, como lo hizo Él. Entonces, no se va en busca de las almas perdidas, verdaderamente, se va en busca de otras cosas. Ya el propósito de las iglesias, de algunas iglesias hoy llamadas cristianas, el propósito es otro y no buscar las almas perdidas. Entonces Dios se derramó a sí mismo en Cristo y Cristo se derramó a sí mismo en la iglesia. Ahora observe, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día vosotros le conoceréis. Todas estas cosas son un plan de redención. ¿Cuál día? Hoy, en este día. Por eso Él dijo, en aquel día, ¿verdad?, vosotros le conoceréis. ¿Por qué? Porque vosotros en mí y yo en vosotros. Ya no es Dios con ni Dios sobre, sino Dios en. Por eso es tan importante el Espíritu Santo, porque ya cuando Dios está en usted, entonces el propósito de Dios se cumple en usted, porque para eso fue la redención.
Para eso fue que resucitó, para volver, ¿verdad?, a su iglesia, poseerla y ella terminar el ministerio, ¿verdad?, del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Esto es Dios, regresando para morar y comulgar con su pueblo, tal como lo hizo en el principio, tan pronto como Él pueda colocar a su iglesia en condiciones de poder hablar. Y cuando la prueba, y cuando la pueda poner en la posición en la cual Él quiere fluir, amar, persuadir y tener compañerismo a través de ella, entonces regresará el Edén. Quiero decirle que ya ha comenzado, porque han visto tantas cosas. Estos ojos y han visto tantas cosas, estos oídos, que no lo podemos negar, mi hermano. Él está aquí ahora, en su iglesia, cumpliendo lo que Él dijo. Sencillamente, Él necesita hombres con suficiente Espíritu Santo para hablar las verdades que Él dijo que acontecerían hoy. Pero muchos prefieren, ¿verdad?, tener un liderazgo, tener una popularidad, tener mucho dinero, en vez de hablar las verdades bíblicas que Dios quiere que se hablen hoy, porque Él tiene un programa hoy y Él quiere que los pastores y ministros conozcan su programa para que entren también en ese grupo que se va en el rapto, porque si usted no tiene el Espíritu Santo y yo no lo tengo, pues lamentablemente no hay rapto. El rapto es para los que tengan el Espíritu Santo. Entonces, Él tomará a su iglesia otra vez del lugar de donde ella lo dejó y la tornará de nuevo al Edén, al lugar de donde ella cayó. Fue allí en donde ella comenzó a caer y es allí donde ella será tornada de nuevo con una página limpia de redención. Él la regresará de nuevo a ese lugar. Sin duda que eso es verdad, porque lo estoy viendo. Estamos regresando a algo que nunca habíamos visto y es el retorno del hombre caído al lugar que estaba en el principio. Dios lo está llevando por etapas a ese lugar. Ya estamos que llegamos a ese lugar. Entonces la iglesia ha estado en el mundo ya por algún tiempo. Lutero fue el primer reformador después de 1500 años de oscurantismo. A través de las edades, él fue el primer reformador después del círculo de los apóstoles. Cuando Lutero vino, Dios empinó un poquito de recipiente de su espíritu y lo derramó en la iglesia en justificación. Luego, en los días de Wesley, Él derramó un poquito más de sí mismo en santificación, y a medida que la edad ha crecido, para el tiempo del fin, Dios ha estado llenando esa iglesia. Simplemente mira a su alrededor y vea si esto es o no la verdad. Usted que ha leído la historia, observe la edad luterana y mire su avivamiento y lo que hicieron. Ahora, vea cuánto más grande fue el avivamiento de Wesley, cuánto más poder tenían ellos, pero en una minoría. Fíjese, luego en los días de Pentecostés, qué gran avivamiento han tenido, qué gran crecimiento ha tenido. Entonces, vemos que esta palabra, mi hermano, es tan edificante y es tan vivificante que no vuelve vacía, sino que hace algo en el corazón suyo y en mío. Yo creo que el Señor está haciendo algo en su corazón.
Si usted siente, ¿verdad?, esa inquietud en su alma de tener el Espíritu Santo, sencillamente demándeselo a Él. Él no se lo va a negar. Pero necesitamos verdaderamente esa fuerza que Él nos da, que es el Espíritu Santo, para poder continuar en este camino. Porque el Espíritu Santo no ve las adversidades, no ve los contrastes, los tropiezos que usted pueda tener, no. Él ve que usted como un hombre o como una mujer valiente, usted puede resbalar, pero también se puede levantar, porque Él lo ayudará a levantarse. Entonces ha sido Dios derramándose en ellos, en la iglesia. Luego la iglesia ha venido tomando su lugar desde el tiempo de Lutero, y luego Wesley y el avivamiento está ahora con los pentecostales. Pero en esta edad a la cual estamos llegando, guiados por el mismo Espíritu Santo, hemos ido un poco más allá que ellos. Cuando los luteranos fueron salvos allá atrás, ellos recibieron una porción del Espíritu Santo. Cuando los metodistas fueron santificados, lo fueron por una obra del Espíritu Santo. Era una obra del Espíritu Santo en ellos, por cuanto ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros, así lo dice la Escritura. Así como la luz ha comenzado a brillar en los últimos días, así espera Él una gran cosa de nosotros, porque en donde mucho nos es dado, mucho más nos es requerido. Así que Dios va a demandar mucho más de nosotros que lo que demandó a Lutero, los luteranos y los metodistas, pues nosotros estamos caminando en una luz mayor, con un poder y un testimonio mayor que el que ellos tuvieron. Ahora tenemos un testimonio mayor de la resurrección. Tenemos cosas más firmes y más ciertas que las que ellos tuvieron. Pero es lo mismo que dijo en aquel colegio un luterano, y no hace mucho ellos dijeron, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Yo le dije, un hombre sembró maíz en un campo. Cuando salieron las primeras hojitas, él dijo, gracias a Dios por esta cosecha de maíz. Potencialmente la tenía, todavía no había llegado, pero potencialmente la tenía. Gracias a Dios por esta cosecha de maíz. Entonces, pero solo la tenía en la forma temprana, en una forma que estaba comenzando. Poco a poco se formó el tallo, después del tallo salió la espiga, y la cual representaba a los metodistas. Si usted observa la naturaleza, verá a Dios obrando en ella. Hay un secreto en ella que aún continúa con, ¿verdad?, con el ministerio, observando la naturaleza. Usted verá cómo funciona, usted verá en ella la edad y el tiempo. De esta manera, usted verá en qué tiempo está viviendo. Observe, ¿verdad?, el tiempo en que estamos viviendo. Y allí no hay mucho que decir, porque las señales, lo que está sucediendo en el globo terráqueo, nos está indicando que comenzó el principio de un fin. Ya todo lo que se está acercando, pues es sencillamente la venida del Señor. Todo está indicando, ¿verdad?, que todo se está terminando y entraremos a algo nuevo, y es un reino que Él tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces, necesariamente, ¿verdad?, es necesario, ¿verdad?, el Espíritu Santo para que usted y yo podamos vencer, ¿verdad?, todas las adversidades doctrinales que puedan haber, y también, ¿verdad?, el pecado que puede tener el hombre. Es necesario el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo la persona no puede ver el rapto. Es la fuerza, es el poder que Dios nos da para poder vencer todo lo malo, ¿verdad?, que hemos podido tener desde nuestro nacimiento aquí en la tierra, porque en pecado me concibió mi madre, pero Dios tenía algo, ¿verdad?, algo sobrenatural para usted y para mí, fue el nacimiento a través de la palabra y de su Espíritu. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Si hay alguien, ¿verdad?, que necesite de esta oración, y usted necesita, ¿verdad?, y tienen inquietud del Espíritu Santo, pues no vacile en pedírselo al Señor, Dios se lo dará. Y si está enfermo, pues también Dios lo puede sanar a usted de cualquier enfermedad que usted tenga. Para Él nada es imposible. Simplemente, ¿verdad?, que Él dijo, ¿verdad?, allá en el Calvario,
por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor les bendiga, cierra sus ojos, vamos a despedirnos en oración para entonces continuar próximamente con el mismo tema porque todavía falta algo que hablar sobre esto. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido expuesta, Señor. Gracias por aquellos que pueden oír, percibir, recibir tu palabra, Señor, con ese corazón abierto, sabiendo que estas verdades escriturales son tuyas, Señor, no es del hombre, son cosas escritas para nuestra enseñanza, nuestra admonición y para que nosotros captemos la verdad que tú estás hablando y la recibamos en nuestros corazones, Señor, y estemos viviendo por ella. Gracias te damos. Bendice esas almas, Señor, que se han rendido ante ti y han creído tu palabra. Señor, y si hay alguno enfermo, sánalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y si alguien tiene una inquietud por recibir, Señor, este Espíritu Santo, tú conoces su corazón, tú conoces su alma, tú conoces su petición, tú conoces su inquietud, Señor. Revélaselo a ellos en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.